todos, mi nombre es Ana Haddock, gracias por visitar a mi canal. Hoy vamos a ver cómo me hago este look súper sencillo, súper facilito, en menos de 10 minutos, para mamás que trabajan, para mamás que tienen que llevar a sus hijos a la escuela y para mamás que llevan una vida hectic as me. Así que ya van a ver pronto cómo hago este look. Nuestro maquillaje con el primer. Es bien importante utilizar un primer. Al principio yo no lo utilizaba, pero la realidad es que yo vivo en Puerto Rico y aquí es bien caliente, y además de ser caliente es un clima bien húmedo. Por lo tanto, de tantos primers que he probado, este ha sido el mejor, y este es MAC Prep and Prime Fix and Matte. Este producto ha sido increíble. Al principio la pompa funcionaba muy bien, pero he visto muchos reviews a través del internet que se daña. Por lo tanto, sin tener que throw it away in the garbage, lo que hago es que lo mezclo, lo abro, aplico un poquito en mis manos y sin hacer mucho, I pat it on my face. Y lo bajo hasta el cuello y dejo que completamente la piel lo absorba. Vamos a cerrarlo nuevamente. Un truquito en lo que me voy maquillando es algo bien sencillo y bien económico también, y es utilizar un chapstick para los labios. Vamos a aplicarlo y we just let it set. Lo dejamos ahí por un breve momento. Hace poco en las navidades también conseguí un producto nuevo que se llama MAC Prep and Prime Skin Refined Zone Treatment. Esto ha sido increíble para mantener mi zona T libre de grasa durante el día. Esto se utiliza un poquito solamente, como ven aquí, y lo aplico en puntitos. Bien importante, mi nariz es bien grasosa durante el día, igual que aquí por encima de las cejas. Esto ayuda a controlar la grasa, básicamente ayuda a reducir la cantidad de los poros, y la realidad es que sí te mantiene con un look mate durante todo el día. Ya terminamos nuestra fase del primer. Ahora seguimos a utilizar el producto correcto para cubrir nuestras imperfecciones de la piel. Como esto es un video, como les mencioné anteriormente, quick and easy, algo en menos de 10 minutos, también tengo otro producto de MAC, que conste, MAC no me está pagando nada por esto, pero desde que descubrí este producto, desde mis 22, 23 años, los he seguido usando. A veces he cambiado, pero siempre vuelvo a ello. Algo que utilizo on my day-to-day basis es un Studio MAC Fix. Esto es Powder Plus Foundation. Mi tono es C.4. Aquí está. Está bien bonito. Entonces, esto trae esta mota, pero realmente miren, está limpia porque yo no la uso. Yo uso un Kabuki Brush. Este Kabuki Brush lo compré en Sephora. Tienen distintos precios, todo depende how much you can afford. Pero este es increíble. Lo que hago es que I dip it en el polvo y comienzo a cubrir mi rostro con él. Este producto a mí me encanta. Es bastante mate. Es buildable, o sea, eso significa que donde necesito más cobertura, me la da. Este look es bien rápido. Es lo que me da tiempo de hacer por las mañanas, porque tengo 2 hijos pequeños que hay que prepararles lonchera, hay que vestirlos, hay que llevarlos a la escuela, hay que dejarlos, hay que bajarse. Así que este es el tiempo que tengo para hacer esto. Luego de haber terminado de aplicar el producto, es bien importante llevarlo un poco hasta el cuello. A veces yo me tapo las orejas, pero ya la cobertura existe ahí. Seguimos entonces con algo bien sencillo. Es un concealer. Yo tengo varios concealers, pero como necesito algo on a day-to-day basis, este es bien económico. Es de Maybelline, se llama Instant Age Rewind Eraser. Es multiuso. Yo lo uso para contour my face y lo uso realmente para esconder. Quizás no se ve, pero tengo aquí unas manchitas de sol. Solamente le das un twist
y aplicas a la parte de aquí, aplicas en la parte de acá en forma de triángulo. Aquí vamos, aplicas un poquito sobre el centro de la nariz, aplicas un poquito aquí en medio y un poquito aquí abajo. Y ahora sí, con un Beauty Blender Sponge como ven, el producto se mezcla muy bien con lo que es mi base de MAC. Me tapa las imperfecciones, me deja un rostro luminoso. En este video como tal no vamos a hacer un contour bien extenso porque acuérdense, lo que necesitamos son 10 minutos rapidito para vernos bonitas durante el día, irnos a trabajar y demás. A trabajar, yo veo tantos videos de personas que se ponen bases, se ponen polvo, hacen todo el contour, pero la realidad es que yo no tengo tiempo para eso. Así que volvemos con el polvo de MAC, en esta vez con tonos suaves, simplemente para emparejar la piel. Dos cosas bien importantes ahora que yo hago y que me encantan hacer. Uno es utilizar un liner para los ojos y el otro es un delineador para las cejas. Aquí tengo dos distintos. El de las cejas se llama Brow Ultra Slim. Tiene dos lados, tiene uno que trae una brochita y es excelente para peinarse las cejas. Como ven, tengo una de lo más bonita y esta tiene unos boquetes y no se ve muy bien en general. Pero aquí cogemos suavemente, yo delineo mi ceja por debajo un poquito. Yo no quiero ver que sea un look súper cargado, ni quiero ver líneas thick and harsh. Simplemente quiero algo que se vea natural. Aquí en la parte de frente tengo como unos huecos, pero aquí jugamos con eso. Esta ceja también es la más bonita. Este ha sido el mejor lápiz para mis cejas que he conseguido. La punta es extremadamente finita, por lo tanto para mí me funciona súper bien porque me ayuda a rellenar los espacios que tengo vacíos. I don't like really thick eyebrows. Me gusta lucir natural. Y esto para mí es simplemente increíble. Como ven, ya hice una diferencia. Volvemos a pasar una pequeña brochita por las cejas y ahí estamos. Entonces, ahora utilizamos un kohl eyeliner. Este es de Pop. Si eres de Puerto Rico lo puedes conseguir en Walgreens. Estoy segura que también lo puedes conseguir online. Realmente los eyeliners, este me ha funcionado bien, no se riega. Me da el look que quiero. Mis ojos son grandes de por sí, pero esto los ayuda a agrandar un poco más. Básicamente aquí estamos de lo más bien listos. Y entonces el próximo paso sería, tengo dos formas, uso un poquito de blush y seguimos durante el día, pero a mí me gusta hacer un contour un poquito so my face. So I use el Smashbox Holidays Contour and Spotlight Palette. Smashbox tiene un producto como de 3 colores, es bien pequeñito y ese me gustaba mucho, pero cuando fui a la tienda a comprarlo no había. Así que tuve que comprar este trae distinta variedad de colores. Bien importante. El más clarito, este que está aquí, lo utilizo en la zona debajo de mis ojos
para darle un poquito de claridad ya al concealer que nos habíamos puesto. Lo bajo por medio de mi nariz, un poco dentro de la frente, un poco sobre los labios y bien. Entonces, nos vemos ahí. Siguiendo con nuestro contour, yo utilizo este polvo bronceador del medio y este más oscuro. Los mezclamos un poquito. Me lo llevo desde la oreja, hago así. Hasta donde ven que justo empieza el boquetito. Como les dije, no es nada harsh. Es simplemente darle un poquito de color a la cara. Entonces, en la nariz hago lo mismo. Mi nariz es bastante ancha, así que la única forma de que esto se vea bonito es haciendo este contour. Ahora bien, vamos a hacer un contour aquí rapidito, usualmente en áreas donde da el sol, naturalmente. Comenzamos un poquito aquí, bajamos y lo llevamos hasta el jawline. Vamos de nuevo acá, bajamos, esto es como hacer un número 3 y volvemos a llevarlo hasta el jawline. Bien importante, ya tenemos un poco de color, tenemos un poco de rubor. Vamos a suavizar un poquito las líneas de la nariz, como ven aquí. Entonces, ahora sí pasamos al blush. Hay distintos tipos de blush. Esto es un look sencillo. Yo uso un blush con una base peach. Esto es un blush de Elizabeth Mott, se llama Peach Pink. Los colores peach realmente ayudan a cualquier tipo de piel. Sonrío y lo pongo aquí. Encuentro que se ve súper bien. Vamos a entrar un poquito en la nariz para ver cómo la podemos difuminar un poquito mejor, ya que se ve toda. Seguimos ahora para preparar el contour de la nariz un poquito mejor. Yo uso este blending brush, es de verdad para los ojos, pero aquí hacemos una línea bien finita y volvemos a bajar desde la ceja, hacemos otra línea finita por aquí, pintamos un poco los huecos de la nariz y de lejos se ve mucho mejor. Otro trick que tengo es ponerlo aquí en el crease de los ojos, esa misma sombra le da un poco de definición a los ojos, no tiene los ojos completamente llenos de producto. Y se ve realmente bien bonito. Ahora, bien, me paso viendo los highlights de las personas en YouTube, pero a mí realmente no me gusta eso. A mí me gusta mantenerme un look mate, así que para mí esto me funciona súper bien. Ahora vamos a pasar a la máscara. La máscara que tengo es MAC Up For Everything Lash. La compré hace poco. No me encanta, realmente no me encanta. Bastante oscura. Tienes que tener bastante cuidado al aplicártela porque si se te riega, se te queda pegada y para sacártelo es bien difícil. Así que vamos a hacer eso. Vamos ahora a aplicarnos la máscara que les mencioné anteriormente. Vamos a abrirla aquí. Esta máscara lo que pasa es que tiene como un boquete bien grande y realmente no limpia la varita. Y realmente a mí me gusta cuando salga que salga bastante limpia. Eso sí, le da una dimensión a las máscaras increíble. Como pueden ver, sale un poquito clumpy, pero deja que vean el resultado de
ojo y de otro. Miren la diferencia de este ojo a este ojo. O sea, sí, de que la máscara funciona. Lo que pasa es que no... Me encantan más máscaras de MAC que esta en particular. Seguimos aplicando aquí el segundo. Me ha pasado esto. Vamos a ver. Justo como están las cejas, lo pude sacar rápido. Pero como les dije, hay que tener mucho cuidado en el momento de aplicar. Bien. Hermoso, los ojos se ven súper hermosos. Ahora rápido, para un lipstick. Todo depende del día, lo que me quiera poner. Estos tres me los han regalado en Navidad. Son de MAC también los tres. Uno se llama Sea Sheer, el otro se llama Diva y el otro se llama Relentlessly Red. Todo depende. Hoy me levanté y quiero tener los labios rojos, pues me voy a poner este. Hoy me levanté y quiero irme a sombrear al trabajo, pues me pongo uno marrón. A mí personalmente me encantan los lipsticks que son mate. Hay personas que les gustan los lipsticks que son más brillantes. En este caso en particular, a veces quiero llegar a la oficina y no tengo tanto maquillaje puesto, pero necesito verme un poquito mejor, así que vamos a utilizar en este caso el Relentlessly Red de MAC. Yo no uso lip liners, realmente no me gustan tampoco. Realmente me gusta que el maquillaje se vea natural y bonito. Y así es como logramos un look facilito y súper rápido y te da color. Y la realidad que es increíble. A veces siento, ay, no tengo mucho color. Pues entonces volvemos un poco con el bronzer y otra brocha. Y lo logramos. Como ven, este es el look final. Sencillo, clásico. Me veo made up, no me veo super made up, pero me funciona para ir a trabajar, para dejar a mis niños en la escuela y para seguir con mi vida hectic que tengo. Así que espero que le puedan dar like a este video y le den subscribe a mi canal y lo compartan, ya que esto es algo nuevo que estoy haciendo. Quiero sacar un tiempo para mí, para hacer las cosas que me gustan. Vamos a hacer de todo un poco en este canal. Yo hago 1000 cosas, ya verán. Pero el primero era simplemente esto. Estuve en YouTube buscando muchos videos para ver cómo podía hacer una rutina de 10 minutos para madre. Y todo lo que hay son videos básicamente o de personas bien mayores o de niñas jovencitas hermosas, pero yo no necesito tanta cosa para ir a trabajar. Yo tengo 35 años. Sí, esa es mi edad, se supone que uno no lo diga, pero para que tengan un range de por qué me gusta el maquillaje así, clásico, sencillo